¿Por qué los hijos son después del esposo y de la esposa? Pues porque son fruto. Porque el tallo y la raíz es más importante que el fruto. Usted coge el fruto y el árbol sigue, corte el árbol y no salen frutos. De las cosas más comunes que escucho en sesión con personas que tengo el regalo de hablar con ellas, es que me dicen: Diego, desde que nació nuestro primer hijo, todo cambió en nuestro matrimonio. Desde ese momento, mi esposa y yo nos volcamos hacia nuestro hijo y nos olvidamos de nosotros dos. Y nosotros hoy precisamente queremos hablar de este tema porque tenemos 7 hijos, porque hemos vivido el reto de tener un matrimonio, tener una amistad, una relación de matrimonio, y que empiezan a llegar pequeños a la casa y que es una dinámica familiar enriquecedora, maravillosa, porque de eso también vamos a hablar hoy, pero que tiene sus retos. Y entonces queremos hablar de este tema. Cuando llegan los hijos, la situación matrimonial no es la misma y hay que tener ciertos elementos en cuenta para que no se afecte, porque el problema son los hijos. Veremos que no, el problema no son los hijos, porque hay personas con muchos hijos que antes nos alimentan el corazón, ¿cierto? Que tenemos el reto todos de aprender, tenemos ese reto de entender cómo. Pues de eso queremos conversar. Queremos entonces hablar 3 cositas hoy. Primero, debería haber un orden. A ver, hay personas que dicen amemos, ¿no? Y es la familia, pero debería haber un orden. ¿Cómo hay que hacer con el amor, no? Así como en otros videos ya lo hemos tratado, es el tema de, y la familia de mi esposo. Entonces, ¿a cuál priorizo? ¿A mi suegra, a mi mamá, no? ¿A mi esposo, a mis hijos? Bien, en la familia, dentro de la familia, también debería haber un orden. Primer punto, vamos a hablarlo. Segundo, si debería haber un orden, ¿cuál es el orden que debería haber, no? ¿Cómo deberíamos ordenar esto? ¿Cómo priorizar, no? Y tercero, si entiendo que hay que ordenar, ¿de qué manera ordenar? ¿Cómo lo voy haciendo? ¿Cómo hacemos esto del matrimonio? ¿Cómo tenemos la familia? ¿Cómo van llegando los hijos? De tal manera que enriquezcan el hogar y no nos terminen afectando. Porque tenemos que ser muy sinceros. ¿Y por qué nos mueve a hacer también este video? Porque con sinceridad les decimos, los hijos no son un problema, son una bendición gigantesca. Pero sí tenemos que decirles que hemos visto como muchos matrimonios se van afectando por la llegada de los hijos. Y nosotros, Diego y yo, hemos tenido que vivir muchas crisis matrimoniales a causa de también temas con los hijos. Y lo que estamos diciendo es que no es una afectación sencilla, no, problemas graves que han llegado a situaciones graves en el matrimonio, y lo que nos dicen es, el principio de esto fue cuando nació nuestro hijo. Entonces es un tema que no estamos viendo, que llega a puntos muy graves en el matrimonio y que no estamos siendo lo suficientemente conscientes del cambio que genera un nuevo hijo, y también no tenemos la claridad de cómo gestionar este cambio, que al final es lo que queremos como desarrollar juntos, cómo gestionar este cambio, porque todo cambia. Yo digo, si hay algo en un momento de la vida que a mí me cambió, fue cuando vi a mi primer hijo, a José. Yo cuando vi a mi primer hijo, dije, Dios mío, o sea, ya hasta aquí llegó esta juventud, este muchacho que no tenía muchas claridades, que divagaba en muchas cosas. Mi hijo lo cambió todo en mí como persona y como hombre. Y claramente cuando llega al matrimonio también nos dice a los dos, esto cambió para siempre. Así y no es. Para un momento, para siempre. Ya siempre seremos papás. Y qué es lo grande que vamos a hablar hoy, que es un cambio que si lo sabemos asumir, es un bellísimo cambio, que transforma la vida, que planifica, que hace una riqueza del hogar, pero que si no lo sabemos asumir, pues claro, va lastimando en vez de, claro que un hijo siempre será una bendición, pero empieza a lastimar, y esa es la realidad. Y el tema en esto del cambio es que si yo no lo asumo, lo vivo y lo entiendo, terminaré pasándome toda la vida rechazando la realidad que ya me llegó. Porque cuando ya tengo mi hijo, ya llegó, ya es una nueva vida. Y si yo me quedo rechazando mi nueva vida, nunca voy a ser feliz. De hecho, Cielo, en eso que tú dices me parece muy importante. Hay personas que me han dicho, Sara, yo quisiera otro hijo. O mi esposo y yo quisiéramos otro hijo. Pero nos da miedo porque ya solo uno pues nos ha generado dificultades, no hemos sabido cómo. Entonces el segundo nos da nervios. Entonces, ¿qué quisiera decirles hoy para los que nos están escuchando? Que va a ser muy valioso todo esto, que ojalá se queden hasta el final. Y que recuerden suscribirse y bueno, ver, porque creo que nos va a ayudar muchísimo. Pero les quisiera decir,
si no se han casado, si no han tenido hijos, inclusive les va a servir para prepararse mucho mejor y evitar muchos errores que cometemos y hemos cometido los que ya tenemos hijos. Si los tienen, para que empiecen a ordenar y sigamos ordenando esta dinámica familiar, que es todo un reto. Y si quieren más, para que se den cuenta que es posible gestionar el cambio, es posible aterrizar las cosas, es posible, lo que tú decías, mi cielo, ser muy aceptar felices. y ser muy felices. Ser Eso. muy felices, porque si a mí me dijeran hoy, Diego, ¿usted qué prefiere? ¿Tener hijos o no tenerlos? ¿O haberlos tenido después? ¿O haber disfrutado más la vida? Como algunas veces le dicen a uno, pues es que ya usted no va a poder disfrutar la vida porque tiene hijos. No, yo soy plenamente feliz con mis hijos y con mis hijos disfruto y disfrutaré la vida. Y con mis hijos viajaré y haré las cosas que también quisiera haber hecho en otros momentos y no lo hice. Solo que hay que empezar a entender que en este dinamismo yo voy a ser feliz. No tengo que tener otra vida para ser feliz. Así es. Entonces, arrancamos, mi cielo, que yo quisiera decirles, pero antes de arrancar, que yo quisiera decirles que conocí a Rosa Pich, una mamá de 18 hijos, pues en este momento está viuda, ya enviudó hace unos años, pero un matrimonio maravilloso. Y ciertamente hablan de la familia muy espectacular porque pues lo han vivido, con los sufrimientos que en muchos momentos se vienen, pero hablan de la alegría de la familia. Entonces uno dice, ¿por qué tienen muchos hijos? Pues por el gozo, ¿no? Entonces al final es, cuando hay alegría, cuando se recibe con alegría, miren que al final, pues es que es una riqueza. Pero tenemos que aprender un montón. Estuve inclusive en un congreso hace poquito para aprender, porque son retos, pero es posible aprender, es lo que les queremos decir. Entonces, arrancamos. Primero, cielo, a ver, entendamos, debería haber algún orden, porque inclusive, a ver, hoy en día, pues a nivel psicológico, inclusive hay un montón de corrientes, entonces hay muchos elementos que dicen, sí, no hay orden, no importa, ¿no? Entonces, primero, planteémonos esta pregunta, ¿debería haber algún orden? Todo tiene orden. Todo tiene orden, porque al final cada cosa tiene su lugar y está hecha para algo, todo tiene un sentido, nada es un sinsentido. Al final todo tiene una razón de ser y de existir y tiene su lugar, y más en el dinamismo del amor, que es un acto inteligente, porque amar es un acto inteligente y ordenado de la persona que entrega su bien a alguien que elige y que planifica su propio dinamismo en esto del amor. Entonces, el amor tiene que ser ordenado, el amor no puede ser desordenado, porque, a ver, basta este punto, yo no puedo amar de la misma manera a la persona que no conozco que a mi hijo. No puedo, ¿por qué? Pues porque tengo un amor para las personas que no conozco y tengo un amor para mi hijo, es un dinamismo diferente, porque yo con mi hijo tengo unas implicancias, unas responsabilidades que no tengo con esta otra persona que no conozco. Entonces al final el amor se va ordenando. Entonces al otro no lo amo. Sí, lo amo, pero en su lugar, en su orden. Entonces al final cada uno va encontrando el orden en el amor, porque al final nosotros tenemos que ir ordenando, de algún modo podríamos decirlo, los recursos también con los que contamos. Porque yo tengo una libra de arroz y esta libra de arroz me da para alimentar a mi familia. Y entonces, pero yo quisiera alimentar a todas las familias de la ciudad donde vivo. Pero la libra de arroz no me alcanza para alimentar a todas las familias donde yo vivo. Yo tengo que ser realista. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Alimentar a los que me han sido dados como primera responsabilidad, que es mi esposa y mis hijos, y lo que me queda podré ayudar a alimentar a otras familias. También podré decir, comamos más poquito para que ayudemos, también. Pero al final, el primer orden será, yo debo cumplir con lo que me ha sido dado. Entonces hay un orden, hay una estructura. No sé si quieres entonces y hablar de los tres amores. Y entonces aquí ya decimos, sí hay un orden y pasamos al segundo punto. ¿Y cuál sería entonces el orden? ¿Cómo sería esta estructura? ¿Cómo se empieza a ordenar? Este amor se tiene que ordenar y se tiene que dar, porque amar es buscar el bien de quien se ama, compartir el bien. Entonces se estructura desde los bienes más perfectos y más cercanos hasta los más imperfectos y los más lejanos.
¿Cuál es el bien más perfecto y al que yo más debo aspirar? Al sumo bien. ¿Que quién es? Dios. Dios. Entonces el primer amor, el que estructura todos los amores, la fuente principal del bien, de quien yo recibo amor y a quien amo sobre todas las cosas, es a Dios. Porque el amor es comunión de bienes, filosóficamente hablando. Pero entonces al final esto ayuda a entender que no todos los bienes son iguales. Hay bienes primarios y bienes secundarios. Y primero está Dios, ¿por qué? Porque, señores, si nos hemos dado cuenta, los que queremos amar, el amor humano es maravilloso, pero es imperfecto. Es espectacular, pero se cansa. Queremos perdonar y a veces no sentimos fuerzas para perdonar. Queremos amar al hijito y ahí ves el cansancio, o sea, humanamente nos agotamos. Queremos amar a nuestro esposo y hay momentos en que no sentimos ni amor, ni sentimientos, ¿no? Que uno dice, ¿qué es esto? Pues claro, ese es el amor humano. El amor humano es muy lindo, pero necesita de un auxilio, de la gracia. Hay una fuente que no se acaba. El amor humano es un vasito que necesita tener una jarra, no porque la jarra tampoco, pero como una fuente inagotable más bien, de la que se siga nutriendo. Entonces el primer amor es la fuente de la que tendrás garantía que tu amor no se agotará. Y hace unos meses me encontré con una frase de un rapero muy famoso, que está como en un proceso de conversión, pero la frase que él decía es: en Jesús encontré el abrazo que busqué toda mi vida. Ay, qué lindo. Y entonces esto para mí fue muy diciente, porque pues es un hombre famoso. Ha recibido millones de abrazos, ha tenido estadios llenos diciéndole que lo admiran y que lo quieren. Habrá tenido esposa, mujeres, tiene hijos, tendrá su familia, su papá, su mamá. Pero nada, ni nadie le ha dado ese abrazo. Porque el abrazo de Dios es un amor perfecto, puro, tierno, delicado, exacto. Es el bien que suple todos los bienes y que ordena todos los bienes. Por eso, el amor tiene un orden. Y el primer orden no es ni siquiera nuestro esposo, nuestra esposa. Ni siquiera somos nosotros mismos. El primer amor es a Dios. Y el primer amor es a Dios y de Dios se recibe. Porque lo que tú decías, sí, me pareció muy espectacular. Es un abrazo que se recibe. Entonces, al final, los hijos se reciben, el esposo, porque el amor no se agota, porque si tenemos varios hijos o porque si tenemos esposo e hijos, no se agota el amor porque el amor es expansivo. Al final, este es un amor que se recibe y que se recibe en demasía. Tanto pues, que alcanza y pues sobra. Eterno es. Y entonces es muy lindo esto porque Dios nos dice en su palabra que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Este es un orden en el amor. Dios nos lo dice. Ama a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, todas las personas, todo. Lo principal es Dios. Y luego dice, el segundo mandamiento es semejante a este. ¿Es semejante en qué? En el amor. Ama al prójimo como a ti mismo. Entonces es muy bello porque de Dios nos viene el orden en el amor. Entonces, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el segundo amor es el amor a sí mismo. Primero, antes de amar. Porque ¿cómo vas a amar al prójimo si no te has amas? Amado. Ya Dios da la condición. Ama al prójimo como a ti mismo. O sea que para que lo ames, ámate. Pero es muy lindo porque al final Dios también pone el prójimo como a ti mismo para que no nos quedemos en el amor egoísta a sí mismo, sino que nos dice, ámate para amar. Ámate para entregarte. No te quedes en esa caricia egoísta del sí mismo y el sí mismo y mi bien, mi bien, mi bien, que es un gran problema en la sociedad actual. Una sociedad profundamente egoísta, profundamente egocéntrica, hedonista, materialista. La sociedad del confort y del bienestar, del yo. No somos un planeta en un universo etéreo sin relación con nadie. Nosotros hacemos parte de una comunidad de amor. Al final la comunidad que Dios hace, que es la familia, que es la sociedad, que es la iglesia. Entonces es muy lindo
como Dios siempre con frases cortas lo dice todo. Y yo acá quisiera hacer una precisión, amor, y es que cuando tú dices que el amor a sí mismo no cae en ese egoísmo, que sería el amor ordenado, ¿por qué me parece muy importante y por qué empezamos con esto? Si vamos a hablar de los hijos, alguien diría cierto, pero a ver, ¿dónde están los hijos? Porque, señores, es que cuando yo pienso en mi hijo, no pienso solo en mi hijo. Es que si yo entiendo que el amor a mí no es egoísta, porque al final yo recibo, pero también recibo para dar, yo entiendo que a mi hijo le doy también un amor que no es solo para él. Que yo cuando pienso en familia, yo no pienso solo en un amor para él, porque entonces nos hacen los comentarios y es que desde que llegó mi hijo, mi esposa y yo no tenemos intimidad. Pero claro, es que no puedo sacar al niño de la cama porque como, está bien que hay tiempos en que hay que tenerlos, está bien en que se enfermaron, está bien en que, ¿no? Que como matrimonio vamos decidiendo en qué momento es propicio sacarlos o no de la habitación, que ojalá mientras más pronto mejor porque esto empieza a afectar, pero que como matrimonio lo decidimos, bien, pero no solo lo decimos por nuestros hijos. Hay que decidirlo por toda la familia. No podemos pensar con un amor egoísta, que por eso quería hacer la intervención cielo, con un amor egoísta, que si yo me amo de una manera egoísta, amaré de una manera egoísta a los demás y concebiré el amor para otro de una manera egoísta. Entonces, tengo que entender, te amo mi amor, hijito, y te doy todos los besos que quieras, pero también amo a tu papá. Y por eso, aunque me duela porque he tenido 7 hijos, que claramente pues ya a uno le cuesta menos desprenderse pues porque va teniendo más, pero no por eso es fácil el desprendimiento, pero sé que no es fácil ni siquiera sacarlos de la habitación, que uno al principio quiere, por Dios, tenerlos ahí y crecerían como con nosotros todo el tiempo. Hasta que nos tumben de la cama. Hasta que nos tumban, porque allá nosotros no caemos cuando estamos todos en la cama. Pero entonces es que no es solo tu hijo. Y aquí es un punto súper importante. ¿Por qué tenemos que hablar de un orden en el amor? ¿Por qué es importante ordenar los amores en casa? Por tus hijos. Es que si queremos amar a nuestros hijos, les queremos dar un hogar para toda la vida, una estabilidad en el amor, un hogar sano. Señores, hay que decirles a los niños, es que no eres el único. No, es absolutamente esencial, pero por eso es una fuente que nace en Dios, Dios la ordena y desde la cabeza se ordena el cuerpo. Entonces Dios me ama, yo me amo, aprendo a descubrir el bien que Dios tiene para mí, el bien que soy, pues tengo que aprender a amarme, valorarme, perdonarme. Y sé que no soy un bien en mí mismo, un bien aislado y egocéntrico o antropocéntrico. Yo soy el centro del mundo. No, yo no soy ningún centro del mundo. El centro del mundo es Dios. Pero Dios me da amor, me alimenta para yo salir y amar. Y entonces Dios, yo, me amo, amor a sí mismo y amor al prójimo. Entonces al final esta es el gran orden del amor. ¿Y dónde están los hijos? Pues Dios me ama, yo me amo, yo te amo. Entonces, yo me amo y yo te amo, este es el matrimonio. Primero Dios, luego yo, luego tú. Matrimonio, nos amamos. Y cuando nos amamos, ¿qué salen? El fruto. El fruto. El fruto de este y entonces, amor. ¿qué se ama después de la esposa y el esposo? Los hijos. ¿Y por qué los hijos son después del esposo y la esposa? Pues porque son fruto. Porque son fruto, porque el tallo y la raíz es más importante que el fruto. Usted coge el fruto y el árbol sigue, corte el árbol y nos salen frutos. Entonces no podemos decir que el fruto es más valioso que el árbol. Ah, pero es que los hijos no tienen valor. Sí tienen su valor como frutos, que luego serán árboles. Y yo aquí quiero hacer como un paréntesis grande, cielo, que aquí no estamos diciendo que entonces los voy a amar un poquito menos que a mi esposo. No, señores, es un amor completamente diferente. Tú amas a tus hijos con toda el alma. Con toda el alma. Y amas a tu esposo con toda el alma. Pero es un amor diferente. Hay que amar a Dios con todas las fuerzas, claro. Yo amaré a Dios con todas las fuerzas, que Dios nos desgracia, pero... Y amaré a mi esposo con todas las fuerzas, no como a un Dios. Es un amor diferente. Señores, a los hijos hay que amarlos con todas las fuerzas. Y aquí no les estamos diciendo no los amen. No, amémoslos. Pero es un amor diferente. Así como amamos a todos los hijos. Tenemos 7 hijos y alguna vez alguien nos decía, y uno deja de amarlos. No, ustedes pregúntenos a cuál amamos más. Eso es imposible, ¿no? A todos los amamos con toda el alma, pero a todos de una manera muy diferente. O sea, yo tendría que decir, no amo igual, pero con toda el alma a todos. El amor es diferente. Y por eso es ordenado, porque a cada amor y a cada persona le da su lugar y lo ama de acuerdo a lo que es, porque el orden
es la capacidad de comprender la realidad del otro y darle lo que le pertenece. Entonces yo a Dios le doy lo que le pertenece, es mi Dios, entonces lo amo como a mi Dios. A mi esposa la amo con lo que ella es y le doy lo que a ella le pertenece, que es mi cuerpo y mi vida también, porque yo me entregué a ella. Amo a mi esposa como ¿qué? Como mi esposa. Y amo a mis hijos también como mis hijos, como parte de mi vida, como una gran misión que Dios me dio, como un regalo que me ha sido entregado y luego tengo que devolverlo. Y los amo con reverencia, con respeto, con amor, con la vida, pero como a mi hijo. Yo no amo a mi hijo ni como mi esposa, o a mi hija no la amo como mi esposa, ni lo amo como mi Dios. Yo a mi hijo lo amo como hijo, a mi esposa como esposa y a Dios como Dios. Y atentos a esto. Y a cada uno le doy lo que le corresponde. Por eso el amor tiene claridad y tiene orden. Por eso ustedes van a ver que nosotros en Dosiel siempre hablamos de la inteligencia. Que esto proviene de esta visión antropológica de Santo Tomás de Aquino, que nos explica que la inteligencia es la gran capacidad de la persona y del alma, que es la capacidad de conocer la verdad, el bien, la realidad y en último término conocer a Dios. Entonces esta inteligencia nos lleva a descubrir la realidad. ¿Quién es Dios y cómo lo amo? ¿Quién es mi esposa y cómo la amo? ¿Quiénes son mis hijos y cómo los amo? Hay claridad. Cuando no hay claridad, empiezo a poner las cosas en desorden. Entonces empiezo a amar a mi esposa como si fuera Dios, o a mi esposo como si fuera Dios, o a mis hijos como si fuera mi esposa, o a mi esposa como si fuera mi hijo, o a mi esposo como si fuera mi hijo. Y empieza esto una mezcolanza que entonces la esposa cree que el esposo es el hijo, el esposo cree que la esposa es la hija. Un caos que no es querido por Dios. Y que a veces nosotros creemos que es que no, ser feliz en la familia es imposible. No, ser feliz con hijos, imposible. Yo por eso no quiero tener hijos, porque uno no puede ser feliz con hijos. Yo por eso no me voy a casar, porque ya no hay matrimonios felices. No, espérate. Porque a muchos no les esté funcionando el carro, no significa que no hayan carros buenos. Tal vez es que no está manteniendo bien el carro. Hay un tema aquí también personal, porque es que nosotros empezamos a creer que Dios se equivocó y entonces que el matrimonio es una institución, como dicen por ahí, en vía de extinción, y la familia y los hijos, ya uno para qué hijos, ya estamos en un mundo súper desarrollado y ahora un perro es suficiente. Entonces la institución natural del matrimonio y la familia está obsoleta, se equivocó, o sea, ya no funciona. O tal vez los que no estamos funcionando bien somos nosotros. Sí. O los que no estamos entendiendo esto somos nosotros. Porque de lo que yo sé, toda la historia se desarrolla en torno a una familia y a unos hijos. Toda la historia. Vaya, busque el libro que usted quiera buscar. Vaya, vea la historia que usted quiera encontrar. Y va a encontrar un matrimonio, unos hijos, una familia. Entonces aquí hay un tema importante, porque esta nueva concepción antropológica empieza a ser como algo que atenta contra lo más fundamental, que es la familia y son los hijos, que es el amor de los esposos y el amor de los hijos. Así es, mi cielo. Y acá entonces entramos a esta tercera parte para decirles cómo se cuida esta hermosa institución de la familia, cómo nos gozamos esto de la familia, cómo tenemos hijos, ¿no? Y nos abrimos a la vida si Dios nos pide un hijo, si nos pide varios, ¿no? Pero cómo generamos esta dinámica para en serio recibirlos con alegría. Cómo tenemos los hijos que ya tenemos con alegría, que nos enriquezcan en el matrimonio y no lo estén lastimando y que estemos a punto de separarnos porque, ¿no? ¿Cómo? Es la pregunta final. Y les queremos decir, pues aquí ya hemos ido desarrollando la primera parte del cómo. Son 3 elementos para este cómo, y es entender, decidir y llevar, pues ya tomar acciones prácticas, ¿no? Señores, ¿por qué hicimos esta introducción grande? Porque si usted entiende, como decía mi esposo, que es un principio de Santo Tomás, si usted entiende, usted sabrá qué hacer, usted tomará decisiones. Si yo no veo, no sé qué camino tomar. Entonces hay gente que dice, hagamos, sí, pero si sales corriendo para el camino equivocado, si la meta está allá y tú te das la vuelta y corres, ¿para qué corriste? Te estás perdiendo, no corras, mejor ni corras. Terminas cansado y perdido. Hubiera sido mejor
estar perdido pero no cansado. Pues sí, la verdad. Por eso en momentos es importante buscar quien te ayude, pero una persona que consideres idónea, que te pueda ayudar. Hay momentos en que hay que saber levantar la mano y decir, miren, tengo un problema, una dificultad. Diego y yo, con nuestros hijos, somos psicólogos, sí, y hemos tenido que consultar a psicólogos. Ya, hemos tenido que consultar sacerdotes. Yo aquí sí diría, no busquen a cualquiera, porque yo sé de personas que han buscado consejo y que hubiera sido mejor que no les hubieran aconsejado nada. Eso sí es muy delicado. Un mal consejo sí, porque mortal. es mortal. Pero hay momentos en los que hay que buscar, sí, hay que buscar ayuda. Hay que leer, sí, pero buenas, porque hay mucha literatura y no toda es correcta. Entonces, hay que saber dónde leer, hay que buscar ayuda, hay que entender. Entonces, ¿por qué hicimos esta introducción? Porque entendimos que hay que ordenar, porque luego entendimos cómo es el orden. Porque esto ya es un principio de la solución. Si usted entendió hasta aquí, si nosotros ya vamos entendiendo mejor hasta aquí, nuestra familia tiene un camino ganado. Yo sé que muchos de ustedes ya en este momento dirán, al menos ya sé que tengo mis errores, al menos sé que por aquí no debería ser, al menos sé que, ¿no? La luz, es que es la luz, el entendimiento es una luz, usted ya se le iluminó, usted ya vio un poquito, ese es el principio de la solución. De ahí para allá, entonces, decidir y actuar. Y actuar. Y actuar consecuentemente a lo que ha decidido y lo que ha entendido. Nuestro actuar tiene que ser consecuente a nuestra forma de pensar. Por ahí esta frase pues la atribuyen a muchos, unos dicen que es Pascal, otros dicen que son otros, pero la frase es así, también dicen que es de Marcel, pero la frase es así. Si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Entonces aquí lo que tú dices es hay que estructurar la vida de tal forma de que yo conozco la verdad, busco la realidad, que en primer principio siempre está en Dios. Quien rechaza a Dios ya se tiró a la mentira. Quien dice, no, no me diga lo que Dios dice, te mandaste a la subjetividad, a lo etéreo, a lo abstracto. Quien hace objetivo, universal, claro, es la divinidad, es la verdad suprema. Y perdóneme que sea en esto incisivo, pero pues filosóficamente hablando, no veo otra forma de encontrar la objetividad si no es en el sumo bien y la perfección, que es igual a Dios según los filósofos. Entonces, Dios, entender la mirada de la familia desde Dios, los esposos, la relación de los esposos, el amor de los esposos, lo que son los hijos desde Dios. Luego, tomar las decisiones acordes a esto. Entonces, ¿qué pasa con nuestra relación? No, es que nos tenemos descuidados. Entonces, ya sabemos que primero Dios, entonces vamos a buscar a Dios juntos, vamos a ir a la Eucaristía, vamos a confesarnos, vamos a buscar ordenar nuestra relación con Dios, vamos a orar juntos. 2, ahora tenemos que amarnos. No, pero es que ahorita está el bebé con 2 meses. Bueno, entonces hagamos planes acordes a este momento. Entonces, ¿cómo son los planes con un bebé de 2 meses? Pues de pronto alcanzará para una aromática antes de caer fundidos a las 8 de la noche en la cama. Pero es un plan. O tener el desayuno junticos cuando el bebé de pronto se demoró en levantarse. O sacar el ratico para mirarnos y hablarnos. Cuidémonos, amémonos, decidamos. ¿Y cómo actuamos? Pues lo vamos a hacer mañana. Lo vamos a hacer hoy. Se concreta, tiempo, lugar, espacio. Se concreta. Entonces así entendemos, decidimos lo que tenemos que hacer y actuamos. Y vamos dándole a cada cosa su lugar. Así es. Y yo aquí diría, como no, pues no vamos a poder abarcarlo todo, pero para terminar como un tipcito yo les daría un poco. Con esta luz de comprender la dinámica de la familia, yo diría, hagámonos esta pregunta y hazte esta pregunta tú hoy. ¿Cuál es el problema en tu matrimonio ahorita? O sea, ¿qué está pasando? O sea, es que ya no tenemos intimidad, los hijos duermen todos en la cama y ya no hay espacio para los dos. Hay que revisar eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que no tienen la rutina de dormir en la cama. Uno empieza a irse hacia atrás un poco, ¿no? Y a entender, claro, bueno, no les hemos ayudado a que duerman. ¿Qué hacemos? Inventamos. Nosotros hemos tenido que inventarnos hasta unos stickers. Bueno, para esto hay mucha cosa que qué rico poder compartir con ustedes. De hecho, al final, vamos a dejarlos en la pantalla final un video de cómo ser feliz con hijos y cómo rutinas y un poco más de la familia. Pero contarles aquí, nos ha tocado en momentos ponerles stickercitos y bravo, si dormiste en tu habitación, mi amor, qué alegría, porque tenemos 7 y donde todos durmieran con nosotros todos los días, tremendo. Entonces, claro, qué alegría, todos amanecieron afuera, sticker para todos y el fin de semana escogemos un lugar donde salir un ratico o en la casa nos pintamos pintucaritas, ¿no?
pero ha tocado hacer estrategias si es que el problema es que no nos dejan dormir en la habitación solitos, o si es que pues estamos tan cansados, como decía mi esposo, y ya no sacamos ni una nochecita para los dos, ¿no? Entonces será que nos faltan rutinas con los niños, que se acuesten más temprano, que no. Hay que ir mirando, pero lo que yo les diría aquí un poco es, hey, los hijos son maravillosos, pero los hijos volarán, eso nunca se les olvide. O sea, el que va a quedar con nosotros y cuidamos esta relación, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, pues es este hombre al que elegimos, es la mujer a la que elegiste tu hombre y que dijiste hasta que la muerte nos separe, es el que te va a acompañar a seguir sufriendo la crisis económica, a seguir sufriendo los dolores, pero a seguir disfrutando la copita de vino sentados los dos en la noche. Los hijitos se irán. Entonces, al final, yo pienso que tener esa comprensión también nos permite decir, hijo, te amo, y porque te amamos tenemos que ordenar la casa. Hijo, te amamos, pero tienes que dormir en tu habitación. Hijo, ¿no? Hay que tomar decisión. Hijo, te amamos, pero papá y mamá tenemos que hablar hoy. Ay, es que sí, te vas a quedar con la abuelita. O sí, vamos a organizar así. Y mamá y yo nos vamos a encerrar un ratico. Sí, nos vamos a encerrar un ratico. O sea, los hijos tienen que entender que papá y mamá tienen que tener espacios para ellos también. Y eso no es egoísmo, señores, eso es orden en el amor. Entonces, mi vida, no sé si quieras como un consejo final, algo que tú dirías como de hombre. A ver, yo quisiera que Diego diera un consejo final. ¿Por qué? Porque uno de mujer tiene la maternidad un poco más instintiva. Es que llevamos 9 meses, 8, 7, no sé lo que cada una llevó a su hijo en el vientre, pero los llevamos en el vientre. Entonces, uno desde que concibe ya los siente, ya los no. El hombre, pues si acaso le toca uno la barriguita y los va sintiendo cuando patean de pronto más grandes, pero digamos que el hombre va asumiendo la maternidad, la paternidad, la relación es diferente y eso es maravilloso y ojalá en otro momento podamos conversarlo y suscríbanse y compartan porque tenemos mucho para hablar con ustedes, qué rico compartir, pero el hombre lo concibe un poco diferente y eso enriquece mucho la familia, créanme. Pero también esto hace que nosotras como mujeres a veces nos enfoquemos mucho en los hijos. Y yo me atrevería a decir, por lo que inclusive escuchamos Diego y yo mucho, pues con las personas que conversamos, que con frecuencia somos las mujeres las que nos enfocamos en los hijos y descuidamos al esposo. Por eso quisiera, amor, que pronto antes de terminar, tú dieras algún consejo, les dijeras algo a las mujeres especialmente, como hombre, tú que recoges un poco el sentir de muchos hombres, para que no sintamos las mujeres a veces que es que el hombre es como celando o que el hombre, no, el hombre quiere pues, a su esposa, ¿no? Miren, la mujer es el dulce de la vida del hombre. La mujer es como el postre de la cena. Entonces el hombre puede trabajar, puede hacer muchas cosas, puede tener su vida profesional, su vida académica, pero cuando llega a la casa, llega como a buscar lo dulce, lo tierno, el beso, el abrazo, la caricia, el te amo, el hice esto para ti, la ternura. Entonces, ustedes mujeres no pueden nunca olvidar ese lugar que ustedes tienen para la vida del hombre. Porque, o sea, imagínense uno no comer nunca azúcar o nunca comer un postre. A la gente hay veces no le gusta comer azúcar, pero quiere seguir comiendo postre. Porque de algún modo el dulce hace parte de la vida y de la comida. Hace parte de lo que nosotros saboreamos. No todo es amargo, ni todo está hecho solo para alimentarnos. Hay sabores que están hechos para deleitarnos. Entonces, de algún modo, el hombre necesita tener ese dulce y esa alegría de su vida. Y eso es la mujer. Y entonces muchas veces la mujer, cuando llegan los hijos, y llega el cansancio, y llega la lactancia, y llega todo, en momentos le es difícil permanecer en este papel con el hombre. Y la mujer le dice, compréndeme. Y el hombre tiene que comprender. Tiene que comprender el momento que están viviendo. Pero es importante que ustedes mujeres también comprendan al hombre. En el matrimonio y en el amor hay una mutua comprensión. Hay un mutuo esfuerzo. Nosotros los hombres tenemos que ser pacientes y esperar. Tenemos que ser pacientes y en momentos saber que nuestra esposa está atendiendo a nuestros hijos. Y es el gran regalo, que ella los atienda. Porque ¿quién mejor para atender al amor de nuestra vida que son nuestros hijos, que es nuestra esposa? Eso es un regalo y la esperamos. Pero nos hace falta. La estamos esperando.
Entonces ustedes mujeres tienen que mirarlo y saber en qué punto tienen que decir, no puedo hacerlo esperar más. Tengo que darle el amor y la ternura que él necesita, porque es que el hombre necesita de la mujer. Por eso somos complementarios, por eso nos casamos. Por eso el libro del Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo, le va a hacer una ayuda idónea a él, una ayuda semejante a él. La mujer viene a hacer esa ayuda que nos complementa, que nos hace felices. Porque el hombre de por sí, su estructura es de momentos tosca, brusca, amarga, seca. La dulzura la da la mujer, la ternura la da la mujer. Entonces, mis queridas mujeres, tienen que entender esto en nosotros los hombres. Y también entender que momentos, por eso hay veces a los hombres, hay veces les puede costar entender a la mujer, porque la naturaleza del hombre en momentos es tosca, es rucia, porque el hombre constitutivamente fue hecho para cazar, para pelear, para luchar. Entonces el hombre tiene una forma de ser fuerte, físicamente se le ve en la estructura del cuerpo al hombre. El hombre está hecho para la pelea. Entonces claramente la mujer a veces dice, pero es que es muy brusco, pero es que es muy tosco, pero es que es muy fuerte, pero es que es muy poco comprensivo. Y es verdad, los hombres fallamos en ser toscos, en ser duros y en ser poco comprensivos. Todos fallamos, yo fallo en eso también. Pero eso no significa que no estemos esperando la ternura y el amor. Eso no significa que no lo puedan dar. Porque al final esa ternura y ese amor de la mujer a nosotros nos va enseñando a ser tiernos, a ser dóciles, a ser suaves. Y sí, y eso sería. Yo quería, mi amor, entonces ya ahí como cerrar diciendo lo siguiente, y es que cuando tú decías como el hombre y la mujer tan diferentes, yo diría, por eso es importante sentarse con el esposo y decir, amor, si ya te diste cuenta que este es un problema, siéntense y digan, ¿qué vamos a hacer? Y el hombre dirá más fácilmente, por poner un ejemplo sencillito del que estamos hablando, sácalo ya de la habitación y tiene un mes. Y tú dirás, no, pero ¿cómo se te ocurre? Para ti es tan fácil, ¿no? Por decirlo así. Pero uno de mamá diría, no lo saquemos ni a los 7 años, porque ¿cómo? Es que es mi bebé y seguirá siendo tu bebé hasta los 20, ¿no? Miren que el hombre y la mujer se ayudan. Y entonces yo recuerdo, para finalizar les voy a decir, yo recuerdo que a nuestros hijos, ya la bebé tiene 5 meses, hace rato salió a la habitación, ya la sacamos como a los 2 mesecitos, pues ya tiene sus hermanitos, duerme con ellos, pero al final, yo recuerdo mi primer hijo que me dio muy duro sacarlo, pero Diego me ayudó en eso, amor, espérate, yo creo que ya pues lo visitamos en la noche, ¿no? Entonces yo digo que al final, permitámonos como esa unión, permitámonos ese complemento entre hombre y mujer, que el esposo es capaz de decir, amor, mira, no, parémoslo. Y uno como mujer dice, no, pero cuidemos los niños. Pero al final ambos cuidan los hijos y cuidan su matrimonio. Juntos cuidamos el hogar. Y una cosita que le iba a decir y se me pasó, que a nosotros, para mí un tema clave que nos ha ayudado mucho a nosotros, es que los niños tengan horario de dormida. Sí, porque la vida hay veces tiene muchos dinamismos que se vuelven complejos, lo laboral, muchas cosas, los hijos, el colegio, las tareas. Entonces al final puede que nos pase que el día se nos va en las dinámicas de cada uno, lo laboral y familiar y de hijos. Pero nosotros si dormimos los hijos, un ejemplo, a las 8 de la noche, y nosotros hacemos una dinámica en que todas las luces de la casa están apagadas para que estén dormidos a las 8 de la noche. Pues de las 8 de la noche a la hora de dormirnos es nuestro tiempo de esposos. Y yo pienso que a nosotros eso nos ha ayudado muchísimo. Y para mí es como el gran consejo que yo le doy a los matrimonios. Duerma a los hijos a una hora. Porque si sus hijos no tienen horario, usted no va a tener tiempo con su esposa. Entonces ordenen el sueño de los hijos porque ese va a ser su tiempo de recreo como esposos. Así es. Entonces, bueno, no, muchas cosas más por hablar. De hecho, les dejamos en la pantalla final pues otro video que hicimos sobre los hijos, sobre la riqueza, la grandeza de la familia y un poco de nuestra historia, un poco con nuestros hijitos también, por si quieren, pues ahí hablamos un poco más. Entonces, para que sigan escuchando, un abrazo grande y esperamos seguirnos viendo. Ánimo, nunca se desanimen, sigan buscando entender, clarificar y ordenar, que Dios siempre ayuda. Un abrazo.